Gloria a Dios. Yo soy el hermano Tomás Drost, al presente obispo presidente de la Iglesia Pentecostal Unida de México, y estamos haciendo unos videos para explicar una división que ha habido en la IPUM. Aquel que no es de la IPUM o no ha sido de la IPUM, tal vez no le interese, no le llame la atención, pero sí hay personas que quieren saber. Por lo tanto, invitamos a que nos escuche y sobre todo con la mente abierta, si es que la puede tener abierta. Pero lo cierto es que estamos intentando de explicar algunas cosas que han sido tergiversadas, se le ha dado un giro tan diferente a la realidad. Y que Dios te bendiga y seguimos adelante en el nombre del Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios por el tremendo privilegio de poder trabajar para el Señor y ver la bendición de Dios y cómo Él ha derramado su poder en la Iglesia Pentecostal Unida de México. El cargo que tengo al presente no es porque yo me lo haya atribuido a mí mismo, sino elegido por la Asamblea de Ministros y Pastores de la IPUM. Incluso en cada ocasión que me han elegido, doy gracias a Dios que ha sido siempre una mayoría de las 2/3 partes del voto. Hemos decidido usar este medio de comunicación, o sea, un video, sabiendo que alcanzará a muchas personas que de otra manera sería difícil hacerlo personalmente o hablando con ellos personalmente. Hace pocos días habíamos sacado un video originalmente, pero que realmente no fue de suficiente calidad, la grabación y también el audio, lo cual podía causar confusión o que tal vez alguien malentendiera algo que se dijo allí, o tal vez no lo oyeran bien y pensaran que uno había dicho otra cosa. Pero sí consideramos necesario dar a conocer ciertas cosas que últimamente han afectado a la Iglesia Pentecostal Unida de México. La IPUM ha tenido un crecimiento muy grande desde que empezó en 1980. El primer misionero que vino a este país de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional fue el hermano Johnny Wilhoit, que llegó y empezó en 1980. Y desde esos comienzos la obra ha crecido grandemente hasta que en enero del año en curso de 2012, y estamos hoy al 27 de septiembre del año 2012, se pudo reportar más de 109,000 constituyentes o feligreses en toda la República Mexicana. Eso contando niños, jóvenes y familias que llegan a la Iglesia Pentecostal Unida de México, y también se reportaron más de 870 pastores y ministros, y a Dios sea toda la gloria, porque realmente sabemos que Dios ama a este país y está queriendo alcanzar no los que hasta ahora nada más se han alcanzado, sino a muchísimos más con este evangelio tan precioso del nombre del Señor Jesucristo. Sin embargo, últimamente, en los últimos meses, hemos tenido una división en la Iglesia Pentecostal Unida de México, que es una división que venía dándose desde hace más de 2 años atrás. Y es algo que no se terminó consumiendo y consolidando hasta el 13 de marzo de este año en curso. Y ese fue el día precisamente cuando tuvimos una asamblea extraordinaria en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Esta división que ha afectado a la IPUM, y hablaremos hasta qué grado en un momento, pero no es algo que de repente apareció de la noche a la mañana, sino es algo fraguado desde el año 2010. Siento que mucho de esto empezó, y precisamente empezó, y yo por lo menos empecé a notar una diferencia en algunos líderes, por una donación que se nos dio a finales del año 2009, como que despertó un interés que antes no había, o tal vez pudiera decir intensificó algo que tal vez estaba allí por debajo. Incluso antes de la Convención Nacional del año pasado, que se tuvo en julio de 2011, que tuvimos nuestra Convención Nacional en el Palacio de los Deportes aquí en la Ciudad de México, con una asistencia de más de 20,000 personas,
y que fue un éxito rotundo y toda la honra y gloria es para Dios. Pero aún antes de ese evento se oía el rumor que se iba a formar una nueva organización llamada Confraternidad Apostólica. Incluso también se circularon otros nombres, pero ese es uno de los que por lo menos recuerdo mejor. Y los nombres que se mencionaban en ese momento como líderes son precisamente los que hoy están como los líderes de los divisionistas. La división en sí intensificó y se vio cuando en la Asamblea Nacional que tuvimos durante la Convención Nacional, y me refiero a la Asamblea Nacional de Pastores y Ministros, en julio del 2011, cuando hubo un intento muy fuerte de tomarse todas las posiciones nacionales en la Asamblea Nacional. Incluso se vio un voto de bloque, donde un grupo de hermanos, y en particular del sureste de la República Mexicana, llegaron con la intención de votar a favor de todos los votos para llevárselos al sureste del país. Y ellos consiguieron que todas las posiciones se fueran al sureste del país, las posiciones nacionales, menos una, y fue la presidencia. Al ocurrir esto, y viendo que no pudieron lograr la presidencia, entonces se notó inmediatamente un cambio, porque obviamente sin tener la presidencia, pues realmente les faltaba el premio, pudiera decir, o la posición más importante. Incluso después de hacer ese intento que despertó en el resto del cuerpo ministerial de la Iglesia Pentecostal Unida de México, que tantos quedaron sorprendidos porque nunca había ocurrido algo así entre nosotros. Pero lo que sí causó es que inmediatamente se dieron cuenta aquellos que venían con la mente de dividir o de, pudiera decir, apoderarse, que está bien, no hay problema, pero hagamos las cosas bien, hagamos las cosas legalmente y dentro del marco de lo que ya conocemos y cómo trabajamos y de la Constitución de la Iglesia Pentecostal Unida de México. Entonces, solo al mes y medio después de esa convención, en el sureste del país sí hubo una división y estuvieron fuera por 2 meses. En esa ocasión, los líderes de los distritos y líderes nacionales que estaban en esa área del país y que ostentaban cargos a nivel nacional, incluso renunciaron a esos cargos y luego ellos empezaron a tener juntas y reuniones diciendo que se salían y renunciaban públicamente de la Iglesia Pentecostal Unida de México, aún como ministros. Sin embargo, todo el tiempo lo negaban, todo el tiempo decían que no era cierto. Incluso me acuerdo cuando un miembro del Consejo Nacional escribió, en particular preguntando si era cierto que se estaban dividiendo. La respuesta que vino, con copia a todo el Consejo Nacional, era de que no, que se trataba de un chupacabra. O sea, en efecto, que era algo inventado, que no era cierto, que era una acusación falsa. Sin embargo, el 21 de diciembre del año pasado, 2011, en una junta del Consejo Nacional, allí sí se reconoció de que había habido una división, aunque en noviembre decidieron regresar enviando cartas revocando sus renuncias. Y aceptamos esas renuncias a las renuncias. Y otra vez regresaron esos hermanos al seno de la organización, incluso a sus mismos cargos, sencillamente porque queremos ser compasivos y además de eso queremos trabajar como un equipo. Pero nos dimos cuenta después que realmente eso era un plan con maña, porque regresaban con la intención ya no solo de dividirse, sino de apoderarse de toda la IPUM. Cuando no lo lograron, en una asamblea extraordinaria que convocamos para el 13 de marzo de este año en curso, el 2012, ese mismo día se dividieron. Pero lo interesante es que no fue algo espontáneo tampoco. Ya traían el plan, que si no resultaba de poder lograr lo que querían, y era
la presidencia y haber un cambio total en el liderazgo nacional de la Iglesia Pentecostal Unida de México, pues ya traían su plan B. Incluso saliendo del salón donde se tuvo la asamblea extraordinaria, en el estacionamiento afuera del hotel, allí mismo varios estuvieron presentes y escucharon cuando dijeron varios de ellos que ya no eran parte de la Iglesia Pentecostal Unida de México. Esa misma noche se reunieron una de las iglesias en la ciudad de Guadalajara y allí proclamaron quién iba a ser su nuevo obispo presidente, al reverendo Scott Quinn, misionero de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, quién iba a ser el vicepresidente, quién iba a ser el secretario, el tesorero, y aún hasta nombrando quiénes iban a ser los supervisores de los distritos que en ese momento estaban identificándose con ellos. Pero la verdad es esta, que no respetaron la decisión mayoritaria de la asamblea extraordinaria que se acababa de dar en ese día. Sin embargo, antes de eso, habían dicho de que ellos iban a aceptar como la voluntad de Dios lo que en esa asamblea se decidiera. Y eso lo dijeron en diferentes lugares, prácticamente todos esos líderes. Pero el problema es que aparentemente la voluntad de Dios para ellos era solo si las cosas fueran a su forma de pensar y lo que ellos tenían en mente. Porque realmente la voluntad de Dios terminó siendo otra. Y en esa asamblea fue muy evidente, muy claro, de que Dios tenía otro plan y que la mayoría de los pastores estuvieron de acuerdo en que la IPUN siguiera como había estado funcionando. Por lo tanto, lamentamos mucho de que esto haya ocurrido. Nadie está obligado a ser parte de la Iglesia Pentecostal Unida de México. No queremos que ningún ministro se sienta entre nosotros como que está forzado, como que está atrapado, que no puede salir. No, en nuestra Constitución claramente está esa puerta y que dignamente alguien puede retirarse sin sentir como que tiene que ser por medio de una confrontación o por medio de un rompimiento, sino que lo haga en forma cristiana, en forma de un caballero, y que los que estén entre nosotros siempre seamos quienes estamos de corazón, y que no solamente amamos a Dios, sino que amamos a la Iglesia Pentecostal Unida de México también, y queremos ver su éxito, su crecimiento, su avance y la bendición de Dios que descanse. Cuando tuvimos nuestra asamblea extraordinaria el 13 de marzo del 2012, este año en curso, llegaron los hermanos. Si ellos pensaban que no iban a ganar, no hubieran llegado. Hubieran hecho lo que hicieron en una asamblea extraordinaria que habíamos convocado para noviembre del año anterior, y era sabotajearla. Para esa asamblea, a finales de noviembre, ellos dijeron, no vamos a ir, no vamos a ir. Y varios de los líderes que hoy están fuera dijeron que no iban a llegar. Pero luego ya para la asamblea extraordinaria de marzo del 2012, sí llegaron. Y llegaron porque ellos pensaron que iban a ganar. Pensaron que ya habían trabajado a la gente lo suficientemente, a los ministros, a los pastores, que iban a tener una mayoría. Sin embargo, no fue así. Porque déjeme decirte, a ti que me escuchas en este momento, sencillamente no fue la voluntad de Dios que ellos se apoderaran de la IPUN. Y yo creo que cualquiera que estuvo en esa asamblea se dio cuenta que cuando iniciamos esa asamblea, el mismo Espíritu de Dios se movió y dio a conocer cuál era su sentir. Pero en esa asamblea hablaron, gritaron, amenazaron, dijeron, votaron. Y si después no quisieron atenerse a la voluntad mayoritaria, no es porque no se les dio la oportunidad al lugar, sino porque cuando alguien vota, con su mismo voto valida el resultado final. Imagínense que después intentaron decir de que hubo fraude en el voto. Pues qué curioso, cuando los líderes de la comisión electoral son parte de la división y eran parte de los divisionistas en ese momento. O sea que un servidor no se preocupó,
No estuvimos ahí queriendo forzar o de alguna manera establecer una circunstancia superficial o artificial, sino que obramos según la Constitución de la Iglesia Pentecostal Unida de México. Y vuelvo a repetir, lamentablemente se dividieron. Ahora, no se dividieron todos los que dijeron que se dividieron. Incluso no tardó mucho y empezó a rumorarse que el 80% del IPUM se había salido y estaba con ellos. Pues resulta que no fue así, ni cerca de esa cantidad. Más bien, lo que ocurrió es que hemos perdido entre el 30 y el 35% de nuestros pastores y ministros de la Iglesia Pentecostal Unida de México. Solo el tiempo dirá con mayor exactitud cuáles puedan ser las estadísticas, pero sí te puedo decir que en cuestión de 3 o 4 años a lo mucho, seguiremos con el crecimiento que tendremos y recuperaremos nuestras estadísticas que tuvimos a principios de este año. No quiero decir con eso que van a regresar todos los que salieron, pero estadísticamente sí, estaremos otra vez donde estuvimos y seguiremos adelante. Con esto estamos terminando este primer video y yo te invito que si quieres saber más, solo si quieres, que estés observando porque viene un segundo video y puede ser que más, porque sí es mucha información y queremos dar a conocer lo que está pasando, pero también estará puesto en YouTube y lo puedes escuchar, compartir con otros, pero danos la oportunidad de explicar tantito. Yo no me he dado la tarea de andar persiguiendo a nadie, intentando de convencer a ningún pastor que no se salga del IPUM, porque queremos que los que estén porque quieren estar, que están de corazón y que no por alguna otra razón y que con cualquier cosita se van a ir. Dios lo bendiga. Si quiere trabajar en otro lado, en otro grupo, pues Dios lo bendiga. La iglesia no es la Iglesia Pentecostal Unida, no somos exclusivistas, sino el cuerpo de Cristo es toda la iglesia, todos los bautizados en el nombre de Jesús y que reciben el Espíritu Santo. Y entre todos ellos está la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, la Iglesia Pentecostal Unida de México, la Iglesia Pentecostal Unida en diferentes países. Pero el cuerpo de Cristo no es exclusivamente la Iglesia Pentecostal Unida. Solo somos parte de, y hay diferentes agrupaciones. Pero queremos alcanzar más almas para el Señor y por eso seguimos trabajando para Él.